dejarlo, no va a ser que no nos alcance el tiempo. Aquí comparto, ¿ya? Es un ratito. Ya, vamos a ir al Zoom. Ya, entonces compartimos y vamos acá. ¿Me avisan si ven todo? Sí, doctora. Se ve, ¿no? Perdón, que mi perro es un escandaloso. Ya. Entonces, la importancia del sodio. La importancia, un ratito voy a cerrar la puerta, chicos, si no, no, ya se calmó. La importancia del sodio. Tiene una amplia distribución en el organismo. La hiponatremia es un trastorno muy frecuente. La hiponatremia, no tanto la hipernatremia, pero la hiponatremia sí. El sodio es el principal ion extracelular. ¿Se acuerda que habíamos dicho el intracelular, que tiene el 40% del agua? El extracelular tiene el 20% del agua, pues dentro del extracelular ahí está el sodio. Es un determinante de la osmolaridad. Eso también lo acabamos de decir, ¿no? Esta es nuevamente la fórmula de sodio y ya se los expliqué, ¿no? Y lo que les quiero decir es eh, la osmolaridad, recordarles, 280 más, más o menos 5, ¿no? Entre 275 y 285, alrededor de 280. Quiero esto porque junta los conceptos de sodio y agua que hemos estado viendo. Miren, este es el agua corporal total. Acá abajo está el extracelular y el intracelular. Empecemos por el intracelular, que está de color amarillito, que habíamos dicho que era el 40% del peso, ¿no? Más o menos, en los hombres, y acá está el 20% del peso, ¿no? Sumando todos el 60%. Entonces, en el intracelular, que es este de aquí, estamos viendo que el sodio es muy poquito, mientras que en el extracelular es una cantidad aumentada de sodio, ¿no? Y estamos viendo la cantidad de miliequivalentes en total que tiene. Fíjese, acá el intracelular tiene apenas el 7%, pero el extracelular tiene el 50% de todos los iones de sodio, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros tenemos esa cantidad, ¿no es cierto? Entonces, existe además un sitio donde están los iones sodio, ¿no? ¿Cuál es ese sitio donde están los iones sodio? Es el sodio óseo, que tiene el 43% de los iones de sodio, ¿no? Entonces, además de estar en el intracelular, un poquitito de sodio, el extracelular, 50% de sodio, tenemos el 43% del sodio que está en el hueso. Ese es el mensaje de esta. ¿Y cómo lo hemos calculado? Si uno suma 2030 más 280 sale 2310, ¿no es cierto? Pero hemos visto que el sodio corporal total es 4000. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre 4000 y 2310? Acá está la diferencia. Estos está 1750 que están guardados, almacenados en el hueso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a ver. La ingesta de sodio. Como hemos hablado de agua, en el agua hemos dicho que el equilibrio de agua tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser ingresos y egresos tienen que ser igual para que sea cero y no estemos ni deshidratados ni sobrehidratados, ¿no? Igual en el sodio, la misma lógica. Se elimina, perdón, ingesta de 10 a 100, de 100 a 150 miliquevalentes por día. Y la eliminación tiene que ser igual. Si ustedes recuerdan en la lámina, en una de las láminas anteriores, ponía yo abajo de entre 100 y 150 50 miliquevalentes por día de sodio, ¿no? Entonces, para que sea cero el balance, ¿no? ¿Y cómo se quedan estos? O sea, ¿cómo se eliminan? ¿Cómo, es decir, esta ingesta, ¿cómo las elimino? ¿La elimino cómo? La elimino por tracto digestivo un poquito, miren este rango, muy poquito. Por sudor elimino más, ¿no?
pero por riñón elimino una cantidad importante, que varía. ¿Por qué varía tanto? Miren, varía desde 1 hasta 150, o sea, una cantidad, un rango muy amplio. ¿Por qué? Porque si el riñón le falta sodio y agua, va a retener el sodio, ¿no? Y va a bajar la cantidad de sodio excretado porque le falta o sodio o agua y absorbe todo. Y si al riñón le sobra sodio o le sobra agua, va a eliminar el sodio, ¿no? Y para eliminar, por ejemplo, un diurético produce natriuresis, el diurético, ¿no? Y produce natriuresis que jala agua, ese es el mecanismo por el cual se elimina agua. Entonces el riñón se deshace del sodio según tenga que deshacerse, ¿no? Para lograr este equilibrio, para que logremos eliminar entre 100 y 150 miliequivalentes por litro, ¿no? Y estemos en balance cero. ¿Qué es la hiponatremia? La hiponatremia es muy frecuente, por eso les dije que esta clase era muy importante porque es pan nuestro de todos los días, ¿no? ¿Qué produce? Produce, sobre todo, igual que la hipernatremia, manifestaciones neurológicas, ¿no? Letargia, sueño, dolor de cabeza, convulsiones, en algunos casos coma. Y siempre buscar, ¿por qué le pongo ahí buscar ortostatismo? Porque muchas veces, vamos a ver después, el sodio y el agua se pierden juntos. Entonces, yo tengo que definir si hay pérdida de sodio solo o de sodio y agua, porque en todo caso le tengo que dar los dos. ¿Y cuál es la forma de definir si hay pérdida de agua? Buscando signos de hipovolemia, ¿no? Ya, entonces es importante, ¿qué es hiponatremia? Es una definición, es un sodio sérico menos de 135. Puede ser leve, moderada o severa. Fíjense, la severa es menos de 125. Puede ser agudo o crónica. ¿Y por qué esa definición? Porque si es aguda, tiene más síntomas, y si es crónica, tiene menos síntomas, ¿no? Puede ser moderada o severamente sintomática. Si es leve, puede no dar síntomas. Eso se ve frecuentemente en ancianos, ¿no? Pero antes de definir la hiponatremia, ¿no? Antes de definir hiponatremia, nosotros tenemos que ver que hay eh, sus moléculas que alteran la concentración de sodio de manera ficticia, y eso se llama pseudohiponatremia. Y uno de ellos son los lípidos plasmáticos. Por lo tanto, una hiperlipidemia puede causar una pseudohiponatremia. Entonces, estos lípidos plasmáticos se corrigen, ¿no? Se corrigen, esta es una fórmula, ¿no? O sea, por cada 4.6 gramos por litro de aumento, se debería disminuir el sodio medido en el plasma, porque estos líquidos van a dar una falsa medición. Igual con la hiperglicemia, ¿no? Si yo tengo, ¿qué les digo? 600 de glucosa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por cada 100 gramos de glucosa que aumenta, tengo que bajar equivalentes, 1.6 mil equivalentes de sodio, tengo que corregir, ¿no? Por cada 100 miligramos de glucosa por ciento que aumente. Entonces sería 5, aquí hay un error, es miligramos de glucosa sérica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, 500 sería mi valor, y entonces lo normal es 100, 400 sería el aumento, entonces tendría que multiplicar 1.6 por 4, ¿no? Que es más o menos 7, 6.5, 7, y eso es lo que me disminuiría el valor de sodio ficticiamente, ¿no? Pero bueno, ahora sí, una vez que hemos desarrollado o descartado eh, que haya un aumento ficticio de sodio, vamos a ver los tipos de hiponatremia, ¿no? Doctora, disculpe que le interrumpe. ¿Podría volver a repetir sobre la pena, por favor? Sí, la anterior diapositiva. Sí, doctora. Ya, perfecto. Ahorita vamos a revisar. Espérate un ratito. Ya. O sea, les decía que primero había que descartar la pseudohiponatremia. Los lípidos y la glucosa, ¿no? Sanguínea, el aumento de estos dos van a disminuir el dosaje de sodio.
el dosaje sérico de sodio, que normalmente el sodio sérico es 140, lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, esto no tiene mucha aplicación porque generalmente nosotros usamos el colesterol, los triglicéridos y los tipos de colesterol, pero no usamos los lípidos totales para cuando vemos análisis de lípidos, ¿no? Pero esto sí tiene un valor importante. Por cada 100 miligramos de glucosa que aumenta, miligramos por ciento de glucosa que aumenta en el suero, disminuye el sodio 1.6 miliequivalentes por cada 100. Entonces les ponía un ejemplo. No, lo usual de la glucosa sérica es 100. Supóngase que alguien tenga 500, ¿no? 500 miligramos. Está en una cetoacidosis o un estado hiperosmolar diabético. Está muy descompensado. Este es un diabético de todas maneras, ¿no? Entonces, esa persona tiene 400 miligramos en exceso, porque tenía 100 en lo normal, pero estamos aumentándole a 100, 400. 4 veces eso. Entonces, aquí la fórmula me dice que cada 100 miligramos de glucosa sérica, el sodio va a bajar 4.6, ¿no? Pero como hemos aumentado, digamos, 400, 4 veces eso, no solo 100, sino 4 veces, multiplico por 4. 6 por 4, 24, 4 por 1, 4, y 2, 6, 6.4 o 6.5, ¿no? Entonces, si yo tenía antes 140 de sodio, que es lo normal, menos 6.5, vamos a ponerle 6 para no ser muy complicado, 134 de sodio. Entonces, ¿qué te quiere decir este ejemplo? Quiere decir que si yo no podría decir, este paciente es un diabético descompensado con 500 de glucosa con hiponatremia, porque no tiene hiponatremia, tiene pseudohiponatremia. ¿Por qué tiene pseudohiponatremia? Porque esa pseudohiponatremia está condicionada por la hiperglicemia que tiene el paciente. ¿Sí? Ok, doctor. Listo, entonces vamos al siguiente. Vamos al siguiente y... ya, entonces, aquí me quedé, miren. Este primer casillero, este primer cuadrado, me va a hablar de pérdida de sodio y agua. Por eso se llama hiponatremia hipovolémica. Hipotónica porque la tonicidad del plasma es diferente de la osmolalidad del plasma. La tonicidad es dada por el sodio solito, ¿no? Entonces, pero sí, va a ser una hiponatremia hipotónica y hipovolémica porque ha perdido agua, o sea, ha perdido el sodio por pérdidas y ha perdido el agua también. ¿Cuáles son las pérdidas más frecuentes? Diarreas, diuréticos, vómitos, hemorragias. Tercer espacio se llama cuando en la cavidad abdominal hay, por ejemplo, ascitis en cantidad excesiva, o hay una pancreatitis con una cantidad de líquido inflamatorio allí, ¿no? Entonces, allí, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que calcular el sodio, darle agua y sodio, ¿no? Porque están perdiendo los dos, pero tendría que calcular el déficit de sodio porque hemos perdido sodio. El mejor ejemplo es esto, los diuréticos, ¿no? El mejor ejemplo. Entonces tendría que calcular el déficit de sodio que le tengo que dar y el déficit de sodio en mil equivalentes que tengo que darle, lo pongo en agua porque sé que también el agua la ha perdido el paciente, ¿no? Entonces, de ahí pasamos a un segundo tipo, espérate un ratito, ay, perdón, tengo que salir de aquí. Pasamos a un segundo tipo de hiponatremia que es isovolémica, que es el mejor ejemplo de esto es el SIHAT, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? Entonces, el SIHAT, ¿qué quiere decir? Secreción inapropiada quizás no es el mejor nombre, secreción aumentada debería llamarse, ¿ya? Pero bueno, la literatura siempre lo dice como secreción inapropiada, pero entendámoslo como secreción aumentada de hormona antidiurética. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que la hormona antidiurética, que habíamos dicho que actuaba en el tubo colector, que se encargaba del 20% de la reabsorción del agua, va a estar funcionando más, ¿no? Y va a absorber más agua y va a diluir al pobre sodio que estaba dentro del intravascular. Lo diluye. No es que falte sodio, es que lo diluye. Acuérdense que el sodio es 1000 equivalentes en 1 litro, o sea, es una medida de concentración, ¿no? También eso ocurre cuando alguien toma mucha agua, hay bebedores compulsivos, psiquiátricos sobre todo de agua, cuando hay una alteración en el receptor osmolar, que es el centro de la sed, ¿no? Que mide la cantidad de osmoles, o sea, cuando uno tiene sed, es que nuestro centro osmolar, nuestro centro de la sed, que es el receptor osmolar, va a captar que hay muchos osmoles y que necesita agua para diluirlos. Entonces uno va y toma agua, ¿no? Pero el mejor ejemplo es la hormona antidiurética, ¿no? Entonces aquí, para que ustedes sepan, lo que tengo que hacer no se me va a ocurrir darle sodio, sino le tengo que restringir agua, disminuir el agua, ¿no? Tengo que restringir el agua para que el sodio, que no me falta, sino que está diluido, pueda disminuir su concentración, ¿no? Y finalmente es el tercer casillero, espérate un ratito, el tercer casillero es las hipernatremias hipervolémicas, ¿no? Y eso es de las grandes insuficiencias. O sea, por ejemplo, el mejor ejemplo de aquí es la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca hay mucho volumen circulando, también en la insuficiencia renal, ¿no? Y entonces hay mucha agua, igual en el nefrótico, ¿no? Porque todos tienen edemas y el edema está formado por agua en el intersticio, eso es lo que habíamos definido, ¿no? Entonces, están con agua, exceso de agua, pero dentro del intravascular están el sodio disminuido, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas hiponatremias hipervolémicas son características de la insuficiencia renal, hepática, cirrosis, ¿no? Cirrosis con la asitis, con la hipoalbuminemia, con el síndrome nefrótico, ¿no? Que tiene menor concentración de sodio en el intravascular, sin embargo están hipervolémicas, porque en todo el resto del organismo el agua está aumentada, ¿no? Ok, entonces vamos a... Esto es en relación a la osmolaridad de la orina, ¿no? ¿Cómo está la osmolaridad de la orina? Es otra perspectiva para entender la hiponatremia. Por ejemplo, en la hiponatremia hipotónica, que es los casilleros que acabamos de ver, se puede medir la osmolaridad de la orina. Entonces, una osmolaridad de la orina disminuida, por ejemplo, aquí lo ponen, una persona que toma mucha agua, polidipsia primaria, una persona bebedora compulsiva, que generalmente suelen ser psiquiátricas, aunque en las últimas décadas está de moda tomar mucha agua y hacer ejercicio, y a veces a las personas se les va la mano y hacen hiponatremia por tanta cantidad de litros de agua que toman porque creen que es... O sea, una cosa es tomar agua de manera saludable y otra cosa es intoxicarse con agua, ¿no? Luego, si esta si esta osmolaridad sérica está más de 100, hay que evaluar cómo está el líquido extracelular, ¿no? Si el líquido extracelular está disminuido, si está disminuido, quiere decir que he perdido agua también. He perdido agua, si está disminuido. Y correspondería al primer casillero que expliqué en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces aquí dice, un ejemplo es, por ejemplo, los diuréticos que hemos dicho, ¿no? Para coger un ejemplo nada más. Y cuando hay diuréticos, hay pérdida renal y hay sodio urinario más de 200. Si, por ejemplo, aquí hay un líquido disminuido extracelular, pero hay falta agua, ¿no? Porque se ha perdido sodio y agua, como estamos explicándolo, pero el sodio en orina está disminuido, quiere decir que hay una pérdida, pero no renal, en otro lugar, y el riñón más bien está tratando de retener el sodio. Por eso es que el sodio está disminuido, porque el riñón está jalando. Tal. Como le falta agua, por ejemplo, en un estado de deshidratación, todos estos 3 estados
son estados de deshidratación, ¿no? Entonces, como está el estado de deshidratación por diarrea, vómitos, sudor excesivo, el riñón está reteniendo sodio y agua para tratar de compensar ese estado, ¿no? El riñón está normal, ¿no? Entonces, uno puede entender también este líquido extracelular disminuido con signos de deshidratación como desde el punto de vista de la osmolaridad urinaria. Si la persona está normovolémica, es el famoso SIHAT que ya lo hemos comentado, ¿no? También hay otras deficiencias hormonales como el hipotiroidismo, la deficiencia de aldosterona que van con lo mismo. Y acá está el líquido extracelular aumentado, que corresponde al estado que decíamos de hipervolemia, ¿no? De la insuficiencia cardíaca, la acidosis, el renal, ¿no? Entonces, si ustedes tendrían que estudiar la diapositiva anterior y relacionarla con esa para entender perfectamente los tipos de hiponatremia, ¿no? Bueno, esto lo van a leer. Esto es lo mismo que hemos estado hablando, pero revísenlo ustedes, ¿no? Y aquí vamos a ver el tema de la clínica. Habíamos dicho que generalmente da alteraciones nerviosas, ¿no? Básicamente va a alteraciones del sistema nervioso, dolor de cabeza, déficit de atención, memoria, marcha, depresión, ¿no? Pero cuando ya es más severo, desorientación, somnolencia, confusión, bradisiquia, puede haber náuseas y vómitos. Y cuando es severo, fíjese, coma, convulsiones, estupor, ¿no? O sea, el sistema nervioso es el principal afectado en este caso, ¿no? ¿Y cuándo ocurren estos síntomas graves o moderados? Cuando es la hiponatremia menos de 120. Y más aún si es una hiponatremia aguda. La hiponatremia aguda da muchos más síntomas que una hiponatremia crónica en la que el paciente ya se ha acostumbrado a su hiponatremia, ¿no? Esto es lo mismo. ¿Cómo se pierde sodio? Por el riñón, sobre todo por diuréticos, hay nefropatías perdedoras de sal, por el tubo digestivo, ¿no? Eh, puede haber ileostomías, ¿no? Y ayunostomías, sondas nasogástricas, la sudoración. El sudor tiene una alta concentración de sodio, por si acaso, para que ustedes vayan considerándolo, ¿no? Esta es la secreción inapropiada de hormona antidiurética, el SIHAT, cuando hablamos de una hiponatremia, hipotónica, isovolémica, ¿no? Y entonces en el SIHAT vamos a ver nosotros lo siguiente, ¿no? ¿Qué causas tienen? Enfermedades del sistema nervioso, por ejemplo, tumores, infecciones. Acá están los tumores del sistema nervioso, hemorragias, infecciones, abstinencia alcohólica. La verdad es que son bastantes causas neurológicas que van a influir o a condicionar un SIHAT, ¿no? También son otras neoplasias malignas, y eso es interesante porque esas otras neoplasias malignas producen una ADH, una hormona antidiurética, parecida a la natural, ¿no? ¿Y quién produce? Las células neoplásicas, por ejemplo, el cáncer de pulmón, ¿no? Las leucemias, linfomas, cánceres duodenales, pancreáticos, bastantes cánceres pueden originar una molécula similar a la ADH normal, una ADH de origen en células malignas. También hay problemas pulmonares, por ejemplo, las infecciones, la ventilación mecánica, las neumonías, ¿no? Que pueden dar SIHAT, y otros, como el dolor potente, las náuseas, ¿no? La deficiencia de cortisol, el hipotiroidismo, que también pueden dar SIHAT. Y acá sí me interesa que no se olviden, medicamentos. Hay medicamentos, sobre todo los que son usados por neurología y psiquiatría, los antidepresivos, los antipsicóticos, y también los medicamentos oncológicos, los que pueden dar SIHAT, ¿no? Y ya saben que eso es efecto excesivo de la hormona antidiurética, ¿sí? ¿Y qué características tiene el SIHAT? Que sus funciones renal, hepática y cardíaca están normales, o sea, no hay ninguna insuficiencia, ¿no? Que el sodio en orina está aumentado, ¿por qué? Porque está reteniendo agua, ¿no?
La osmolaridad en orina está aumentada. ¿Por qué? Porque está reteniendo agua por la hormona antidiurética y obviamente hay una hiponatremia. Y la función tiroidea y adrenal están normales, ¿no? Son criterios para sospechar en este caso de CIJAD, ¿no? Vamos pasando al siguiente. Ahí está, esto es igual que el otro, simplemente para hacerles acordar, ¿no? Para un repaso. Y ahí vamos a hacer un cálculo del déficit de sodio, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que un paciente tiene 127 miliequivalentes de sodio por litro y el valor normal es 140. Tendría que ser un paciente varón para que sea el 60% de su peso. El volumen de distribución de sodio es en todo el agua corporal. Entonces se considera el 60% del peso, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el déficit de sodio? Calculo 140 menos el sodio del paciente por 0.6 por el peso, ¿no? En este ejemplo de un varón, 140 menos 127 va a ser multiplicado por 0.6 por 70, ¿no? Esto es, no se olviden, por favor, el agua corporal total, ¿no? Es todo en un varón, ¿no? El total, el agua corporal total, ¿no? Entonces, ¿cuánto le falta a este paciente? 420 miliequivalentes. Obviamente no le voy a dar los 420 miliequivalentes rápidamente porque produzco una alteración del sistema nervioso a nivel de la protuberancia que se llama mielinolisis central pontina, se llama así, y produce daño neurológico severo. Tengo que darle poquito a poco a razón de que solamente pueda aumentar el sodio de 8 a 12, en promedio 10 miliequivalentes, ¿no? En un día. Por ejemplo, de 127 le pondría 137, ¿no? O a 8, ¿no? 135, en fin. No me tengo que desesperar en aumentar el sodio porque el aumento brusco de sodio puede traer consecuencias neurológicas, ¿no? Ya, yo les he puesto más casos, yo creo que aquí nos vamos a quedar para que ustedes lean por lo menos la clase de sodio y de agua, para que podamos en la primera parte de la clase del próximo martes, eh, digamos, aplicar lo que hemos leído, estudiado, en los casos que les he puesto allí, de hiponatremia, de hipernatremia y todo eso, ¿no? Ok, entonces no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que no les haya quedado claro. ¿Está todo claro? ¿Sí?